Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Disruptivo, este podcast que llega a ustedes gracias a Podcastería, en el que cada semana hablamos sobre emprendimiento social, innovación, negocios y startups y tratamos de entender un poco más qué hay atrás de los negocios exitosos que están generando impacto, que están cambiando la forma en la que vivimos y que están resolviendo los grandes problemas sociales. Yo soy Juan del Cerro y me acompaña aquí en cabina Marce Cetina. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Juan, muy contenta ya de estar en este 2016 contigo de nuevo. Así es, muy contentos. Venimos regresando justamente de las vacaciones de Navidad, Año Nuevo, de ese break que a mí me parece muy necesario hacer para que el año nuevo se sienta como eso, ¿no? Como un año nuevo. ¿Cómo la pasaste, Marce? Cuéntame. Yo súper bien, ya tengo mi lista de eventos a los que vamos a ir este año. Estoy muy emocionada por todo lo que viene, la verdad. Muy bien, y pues así como los eventos que Marce ya nos irá platicando durante el año, tenemos mucho más contenido sobre emprendimiento para que ustedes verdaderamente se puedan convertir en actores clave del ecosistema emprendedor. Todo lo pueden encontrar en nuestra página disruptivo.tv, donde además los invitamos a que se registren, se suscriban a nuestro boletín para que semana a semana les llegue la información más relevante sobre el ecosistema emprendedor, no solamente en México, sino en toda América Latina. Marce, el día de hoy tenemos una entrevista bien interesante, no la vamos a hacer aquí en cabina, es una entrevista que ya grabamos hace un par de semanas. Seguramente tú ya escuchaste y seguramente la gente que está allá afuera ya habrá escuchado sobre esta nueva iniciativa que existe para poder constituir y crear empresas en un solo día y con un costo cero. Sí, a mí la verdad me parece algo maravilloso. Afortunadamente me tocó platicar con gente de la Secretaría de Economía cuando se estaba en estas pláticas y era algo que todavía no se podía como decir a viva voz. Fue bastante, pues yo no pensé que lo fueran a lograr. La verdad es que pensé que iba a haber como mucha oposición. Me da muchísimo gusto que se pueda hacer. Hay mucho debate al respecto, hay muchos debates sobre si realmente es lo que se necesita. Desde mi perspectiva creo que no es lo único que se debe de hacer. También se debe de trabajar sobre la parte qué pasa una vez que ya quieres cerrar esa empresa. Creo que ese es otro tema importante a tratar y va a hacer que el círculo se pueda cerrar por completo, porque cuando abres una empresa en un solo día, lo complejo va a ser cuando la quieras cerrar. Entonces vas a tener muchas empresas abiertas y ¿quién va a dar respuesta de lo que se está generando sobre esas empresas cuando ya no existen, cuando ya nadie está trabajando en ellas? Entonces creo que eso es algo interesante. Me parece una muy buena interrogante y creo que el punto de vista que traes tú es bien interesante. No a todo hay que decirle que sí con los ojos cerrados, hay que entender más, hay que conocer más, y justo para eso es que entrevistamos a Fernando Mendívil, director, presidente de la ASEM, la Asociación de Emprendedores Mexicanos, quien quien ha impulsado desde cero esta iniciativa, se la trajo desde Chile y quien la ha llevado a todo al punto de que está prácticamente ya lista, ya solamente falta pasar por la Cámara de Diputados. Marce, ¿qué te parece si vamos directo a escuchar a Fernando Mendívil? No sin antes recordarles que ustedes están escuchando este podcast y lo pueden hacer desde diferentes plataformas como SoundCloud y iTunes, y lo que nosotros los invitamos es a que se suscriban en iTunes para que semana a semana este podcast les llegue a ustedes, y también recordarles que pues si les gusta la entrevista que van a escuchar a continuación, nos cuenten qué les parece, nos cuenten su opinión en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @DisruptivoTV y en Facebook como Disruptivo MX. Marce, pues vamos a darle a la entrevista con Fernando Mendívil, presidente de la ASEM. Buenísimo. Escuchas Podcastería. Hola a toda la comunidad de Disruptivo. El día de hoy tenemos una entrevista bien interesante. La verdad una joya poder tener esta conversación. Seguramente todos ustedes habrán escuchado en estas últimas semanas sobre esta iniciativa para crear empresas con costo cero y en un solo día. Bueno, pues esa iniciativa que definitivamente va a cambiar la forma en cómo se emprende en México es liderada por la Asociación de Emprendedores de México, la cual, pues tenemos aquí el presidente Fernando Mendívil, que ha estado liderando todo este proyecto que en realidad va a ser un cambio importantísimo para los emprendedores. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Juan, y tú, gracias, sí, pues me da muchísimo gusto. Muchas gracias, hombre, muchas gracias a ti por estar acá. Tienes un montón de cosas, justo ahorita están aprobando esto y pasando, que si la Cámara de Diputados, senadores, ya vamos a hablar de todo eso, así que qué chido que te podemos robar un ratito para Disruptivo TV. O sea, es importantísimo que todos los emprendedores en México se enteren, ¿no? Desde el que tiene ahí un puesto de tacos o lo que sea, hasta el que está buscando la cura contra el cáncer, y la única forma es darnos tiempo de hablar de esto, ¿no?
Pues ese creo que es justo el chiste, que acá este espacio sea para toda la gente que quizá no está tan metida, que no es tan experta. Para eso hacemos Disruptivo. Y el día de hoy, bueno, pues este tema les va a interesar mucho. Fer, cuéntanos ahorita su proyecto más grande, el proyecto más ambicioso que están dirigiendo como asociación es crear empresas en un solo día y con costo cero. ¿Por qué es importante esto para el emprendedor? ¿Por qué es relevante cambiar el status quo y plantear una nueva forma de hacer las cosas? Ya, todos los emprendedores sabemos que los recursos más preciados que tenemos y que se nos acaban pronto es el tiempo y el dinero. Entonces, todos los emprendedores hemos iniciado proyectos y si recordamos nuestro primer proyecto, segundo, tercero, seguramente o fue en la informalidad, es decir, voy a empezar a ver cómo me va y luego si ya sucede esto, claro, me constituyo, lo que sea. O lo hicimos como personas físicas con actividad empresarial o como alguna otra forma, y si es entre cuates o entre familias, sí, pues iniciamos bajo mi nombre, firmamos ahí un contrato y si nos va bien ya vamos con el notario. ¿Por qué? Porque cuando uno se entera de qué es lo que necesita hacer para constituirse, se da cuenta que tiene que seguir un proceso que es largo, tedioso y costoso. Es decir, si tienes notarios públicos amigos tuyos, pues te toma posiblemente una semana o dos, cuando más rápido, ¿no? Y te cuesta lo mínimo 6-7 mil pesos. Pero la verdad es que digamos, el promedio de los emprendedores que es invertir más o menos 30-45 días en un proceso de constitución y de 15 a 20 mil pesos en un proceso de constitución, lo cual resulta como, claro, oye, ni siquiera sé si me va a ir bien y ya tengo que gastar en eso. Sí, la inversión es muy grande como para algo que apenas está a ver si funciona, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan fuera del radar muchos emprendimientos. ¿Por qué? Porque nunca entraron a la formalidad y se quedan fuera de la estadística. Yo estoy seguro que hay mucho más emprendimientos de lo que las estadísticas dicen. Y no que las estadísticas sean tan importantes y lo único que queremos es el número. Lo que queremos es que entren a la formalidad desde que nacen para que reciban ciertos apoyos, como por ejemplo el INADEM, que si no eres formal, pues no te apoyan. Y hasta cierto punto, pues esto puede incentivar, como tú dices, mucho más la formalidad, puede incentivar que incluso que haya más emprendedores, que haya más empresas. Pues no es nada más la comodidad de la gente que de todas maneras se iba a constituir, ¿no? Sí. Sino atraer a todo este sector nuevo o toda esta gente que, como tú dices, pues está apenas empezando, que tiene poco dinero para invertir y que cada minuto es valioso. Eso, fíjate que es una forma de verlo bien interesante que yo personalmente no le había visto a este proyecto, ¿no? Y le suma importancia. ¿Cómo es la iniciativa? ¿Cuál es la propuesta? O sea, a ver, es importante recordar el procedimiento tradicional. Y el procedimiento tradicional es ir con un abogado o notario público para que solicites el nombre de tu nueva sociedad. Y entonces te hacen llenar una hoja donde tienes que anotar 5 nombres, ¿no? Y entregarlo, eso lo llevan a Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar que esos nombres no estén tomados. Y si están tomados, te regresan una hoja en blanco y tienes que anotar otros 5 hasta que le atines a uno, y por eso tenemos nombres de sociedades bien raros, ¿no? Yeah. Ya que eso sucede, o incluso a la par, un abogado o el mismo notario te tiene que asesorar en cómo redactar tu acta constitutiva. Es decir, el documento que estipula cómo se va a manejar la sociedad en cuanto a qué se va a dedicar, cuáles son las reglas, cuándo se van a reunir, cuál es el capital, cuáles son las acciones, etc. Después la protocolizan, es decir, le ponen un sello y una firma, literal, ¿no? Después la meten a la oficina del Registro Público de Comercio y dependiendo de la ciudad, toma cierto tiempo para que te den un folio. Si tú vas al banco antes de eso, no te abren tu cuenta porque necesitan el folio, ¿no? Entonces, ese procedimiento es el que toma un chorro de tiempo. Después tienes que ir al SAT a tramitar ciertas cosas. Y lo que estamos cambiando aquí es que todo ese procedimiento, si tú tienes toda la información en tu mano, lo puedas hacer a través de un portal de Secretaría de Economía tan rápido como en un par de horas, ¿no? Uh-huh. Y completamente gratis, sin pagar honorarios, sin pagar registro público, sin pagar nada, de manera que ahí encuentras el nombre de tu sociedad, de un menú de estatutos, conformas, digamos, la información, los socios firman con la FIEL, ¿no? Si no tienes FIEL avanzada, actualizada, no puedes firmar, e inmediatamente te da tu acta constitutiva protocolizada con su folio de registro público, el RFC de tu nueva empresa y las licencias municipales de ciertos municipios, las básicas, para que empiece a operar, ¿no? Está increíble el procedimiento, porque ya creo que muchos de los que están viendo este video seguramente pues no conocíamos exactamente el proceso de lo que estaban planteando, ¿no? Claro. Ese tema de que los estatutos ya estén establecidos y simplemente tú vayas tomando, pero también hay cosas muy obvias, ¿no? Como lo de checar si el nombre de la sociedad ya existió o no.
o sea, qué ridículo, ¿no? Que hasta cierto punto cavernícola que ese tipo de cosas se tengan que hacer a mano. La verdad es que son de esas cosas que no entendemos por qué no ya están automatizadas. Si bases de datos existen desde hace más de 20 años. Totalmente. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Oye, Fernando, está bien interesante la propuesta y yo quiero ahorita que nos cuentes la historia de cómo lo han llevado, porque creo que también está interesante saber. Hicieron todo un tema de firmas por internet que estuvo increíble, pero antes y ahorita, bueno, pues ya avanzando, pero antes de eso yo quisiera preguntarte que nos cuentes un poquito, porque yo he visto también en internet comentarios negativos en cuanto a, bueno, pues qué pasa, cualquiera va a poder constituir una empresa sin ningún tipo de validación, se van a hacer empresas fantasma, o sea, como que se pueden hacer un montón de cosas hacia la parte negativa. Claro. ¿Cómo ves tú estos comentarios o qué tipo de peligros, digamos, que trae esta iniciativa? Yo he escuchado dos tipos de argumentos negativos, digamos, o que no aportan tanto a la iniciativa como digamos, lo que mencionan los notarios o los expertos legales, y lo que mencionan también algunos emprendedores, donde dicen que no necesitamos cantidad de emprendedores, sino calidad de emprendedores. Okay. Lo cual estoy de acuerdo, pero es un segundo paso, ¿no? Primero genera alta cantidad y luego mejóralos. Claro, y además puedes hacer las dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, entonces, no es como que vamos a hacer esta iniciativa y... O sea, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Lo otro es, a ver, cuando tú vas a tramitar tu fiel, tienes que, digamos, recorrer un procedimiento ante el SAT donde incluso tienes que poner tus huellas digitales. Okay. Entonces, quien tiene una fiel está perfectamente identificado sobre qué persona es. Okay. Es mucho más difícil falsificar una fiel que una firma autora. Entonces, ¿qué sucede? Y cuando el argumento es, se van a crear empresas fantasma, igual se prestan las personas para ir donde el notario público a dar sus datos, a que los revisen y todo, porque lo que dan fe es de cómo comienza la empresa. Pero el notario público no le da seguimiento. Claro, una vez que ya esté el sello hecho, ya... Exacto, no le están dando seguimiento a qué están haciendo. ¿Por qué? Porque no es su deber. Entonces es la misma situación que se puede dar en línea y la misma situación que se puede dar offline. Es decir, es un argumento que se planteó en la Comisiones Unidas de Comercio y Hacienda en el Senado. Los propios senadores decían, no es un argumento válido. Y si aún eso se diera, porque evidentemente se va a dar, claro. Digamos, la cantidad que aporta negativamente a lo positivo que aporta la iniciativa en general, no pinta. Entonces no tiene sentido. No, y como creo que la respuesta, o sea, una de las respuestas más lógicas a este tema, a este argumento, o sea, de hecho creo que es mucho más propenso a que haya corrupción cuando el proceso es humano, ¿no? Cuando el proceso es alguien que se puede comprar o no. O sea, internet existe y es completamente automático y es completamente ajeno a que las personas puedan decidir. Y como tú dices, pues, si tienes que hacer tu fiel, ahí te estás cubriendo. Juan, además no estamos inventando el hilo negro. O sea, esto es algo que se puede hacer en varios países, como en Chile. O sea, claro. en Chile en menos de 2 años se han constituido 200,000 empresas en línea. Wow. Entonces es un número... 200,000 empresas. O sea, multiplica 200,000 y pongámosle en promedio $1,000 que costaba la constitución. O sea, eso es lo que se ha quedado en bolsas de los emprendedores para que hagan algo con eso, ¿no? Es como una aportación directa, no tienes ni que aplicar a un trámite de INADEM para que te den lana. O sea, pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Esta cantidad de dinero que se invierta o que se vaya, que se dirija a cuestiones productivas, el bien que le puede hacer al país, el bien que le puede hacer a las empresas, el bien que le puede hacer a los consumidores, ¿no? Porque no es dinero que se va a ir a trámites. Claro. No es dinero que se va a ir a seguir alimentando una burocracia que ya no necesita más dinero, sino que se va a ir a crear producto, a crear bienes y servicios que pueden generarle impacto positivo a las personas, ¿no? Totalmente, sí. O sea, es un movimiento muy grande. O sea, creemos que no alcanzamos ni a vislumbrar las cuestiones positivas que nos va a traer. Los notarios por ahí pensaron, y de hecho nos hicieron algo en lobbying en contra en el Senado, que digo, se nota que tiene más sentido porque fueron 70 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Claro. El voto en contra es de un notario, las abstenciones es de otro notario y de un hijo de un notario. Claro. ¿No? Entonces está clarísimo quién está a favor de que la economía avance. ¿A quién le está pegando la precisamente eso iba. O sea, lo que no se han dado cuenta es que esto no les afecta ni a su negocio. No que les haga falta, ¿verdad? Pero claro, que es la gente que se va a empezar a constituir a través del portal. Son personas que no se estaban constituyendo porque no tenían los recursos para ir donde el notario a invertir. Entonces, lo que va a suceder, porque aparte la iniciativa lo marca, es que una vez que una sociedad por acciones simplificada, que es lo nuevo que se está creando, rebase los 5 millones de pesos, por ley tiene que transformarse en las sociedades actuales.
Pero con eso ya cumplimos el objetivo de apoyarlos en su arranque, ¿no? Ya. Entonces, además, al inicio no necesitas un marco regulatorio ni cosas tan específicas de asambleas. Somos tú y yo, o sea, estamos trabajando para que nos vaya bien, o sea, nos vemos todos los días, o sea, es otro tema, ¿no? Y evidentemente cuando ya tus ventas se elevan, pues ya necesitas un tema de regulatorio. Oye, si hay que hacer asambleas, hay que tener bien claro esto, no podemos sacar estos activos. O sea, ya resulta natural, ¿no? Claro, cuando dejas de ser, como tú dices, emprendedor, claro, y ya eres empresario, ya es una empresa, ya no es un emprendimiento que estás diseñando tu producto, que estás pensando, ¿no? en cómo vas a desarrollar una solución. Ya es cuando estás generando 5 millones de pesos en ventas, ya es cuando tienes una planta laboral de 5 o 10 personas, ¿no? Ya es un momento completamente diferente. Ya es otro nivel, entonces ya se justifica esa transformación. Hay otra cosa que sucede en la actualidad, nada más para terminar. En la actualidad en México no se pueden constituir sociedades de una sola persona. Okay. Para constituir una sociedad necesitamos ser al menos dos. Y entonces se da también en la vida real que yo mi empresa o mi proyecto lo quiero tener como una persona moral. Entonces invito a Juan del Cerro, mi prestanombre, y le digo, ven, que nada más vas te voy a dar el menor porcentaje que te pueda dar con tal de que se pueda constituir una SASB, una SASB. La nueva iniciativa propone que ya se puedan constituir sociedades de manera unipersonal. Es decir, si yo tengo un proyecto donde me dedico a X cosa y otro donde me dedico a Y cosa, pero son separados, puedo constituir una empresa para este y otra para este y son mías. Entonces mi patrimonio personal está protegido detrás de esa sociedad, cosa que no sucede con la persona física con actividad empresarial, claro, o con el RIF o con cualquier otra, porque si algo sucede tú tienes que responder con tu patrimonio. Si tienes una casa, pues ahí va. Claro. Y con la sociedad pues se limita el capital que hayas aportado, ¿no? Okay. Entonces es un tema que también ya se daba en otros países y que en México no tenemos esa figura. Yo le explico a los sudamericanos la persona física con actividad empresarial y no me la entienden, ¿no? Me dicen, no, es que es esto, no, ese es el RIF. No, pero es que es esto y es un desastre. ¿Por qué no se pueden constituir empresas de una persona? Pero es una empresa, ¿qué tiene? Claro, son reglas que tienen muchísimo tiempo, que o sea, estaban pensadas en otro momento, en otro tipo de personas, en otro tipo de empresas. Pero ya se va a poder. Ya se va a poder. Muy bueno, bien. Si quieren los diputados. Justo hablemos de eso. El primer paso antes de nada, bueno, ya teniendo la iniciativa, era pues conseguir las firmas y conseguir ver que hubiera un interés de la gente. Y ustedes lanzaron una campaña en change.org, que supongo que además ha de seguir abierta todavía. Sí, está abierta todavía. En las que llevan ¿cuántas firmas ya? Más de 22,000. Más de 22,000 firmas en change.org de personas que apoyan esta iniciativa, y estoy seguro que en los siguientes 2 o 3 meses se va a seguir sumando mucha gente conforme esto se vaya dando a conocer, porque hasta ahora ha sido mucho en redes sociales. Sin embargo, ya que pasaron las primeras aprobaciones y demás, pues el tema va a sonar mucho más fuerte. Exacto. ¿Dónde podemos encontrar esta petición? ¿Cómo podemos sumarnos y firmar y apoyar? Ya, la petición, hay varias formas de apoyar. La petición está en change.org/empresas en un día y costo 0. 1 con número y 0 con número. Perfecto, ahora ponemos aquí la liga para que la puedan encontrar. Entonces ahí la encontramos, hay que firmarla. La verdad es que si no la firmamos no va a suceder. La respuesta es no importa, pero nos ayuda a darle sustento a la voz que tenemos como emprendedores, que es la que hoy por hoy nos hace falta. Sí, que se den cuenta, ¿no? Que se den cuenta en el gobierno que hay un montón de gente que está apoyando y que está interesada en que eso suceda, ¿no? Totalmente. Entonces hay una cierta cantidad de notarios públicos en el país. Ya con las firmas ya somos 4 veces más, ¿no? Claro. Entonces ya eso demuestra otras cosas. La siguiente forma de apoyar es entrar a asem.mx y registrarse como emprendedor. Es completamente gratis. La asociación es una asociación civil. Hoy yo estoy aquí, después no voy a estar yo, va a estar otro emprendedor, ¿no? Es un tema que se autorregula, etcétera. Y bueno, es gratis, y uno de los objetivos de la asociación es el tema de políticas públicas, pero viene otro del centro de defensa, viene otro de capacitación, de internacionalización, etcétera, que a través del apoyo del BID y del FOMIN pues estamos logrando que asociarse sea gratis para poder dar estos beneficios a todos, ¿no? Lo primero que necesitamos hacer es juntarnos, tener realmente una voz y entonces hacernos sentir, porque como emprendedores estamos acostumbrados a sufrir en soledad, como lobo solitario. Te pasa algo y así te acostumbras, así es, yo me dedico a trabajar. Esa es la realidad. Y si tú le preguntas a los agricultores o a los maestros o a los electricistas o a los que quieras, cuando se da algo en el entorno que no les conviene, se juntan y alzan su voz, y si no los escuchan, pues sí hacen meetings y todo. No es el objetivo tampoco, ¿no? Sí hacerlo a través de redes sociales. Se entiende la lógica, ¿no? Al final del día hablamos del ecosistema emprendedor, pero a la hora de los trancazos,
cada quien está peleando su propia batalla, ¿no? Cuando muchos de nosotros probablemente tenemos problemas similares, necesidades similares, ¿no? Incluso nos beneficiamos de las mismas cosas, ¿por qué no hacerlo en conjunto, no? Sí, otra de las cosas de las que padecemos, la verdad, y a mí me da mucha pena, es ese tema del recelo entre los actores del emprendimiento, ¿no? Me ha tocado platicar con gente que hasta nos ningunea, por decirlo así, porque no forman parte de la SEM, pero formar parte de la SEM es voluntario. O sea, este movimiento no es mío, es un movimiento que me tocó comenzar, pero que voy a pasar a otro término y alguien más tiene que aportar. O sea, la verdad es que aquí no hay espacio para ser hater, hay solo espacio para sumar, porque es para todos, ¿no? Tal vez yo ya no voy a constituir ninguna empresa en línea, quién sabe, o sea, porque a lo mejor yo ya con la que claro, igual ya pasaste ya, claro. Pero yo precisamente lo estoy haciendo por los que vienen detrás, que eso pues, yo me acuerdo todo lo que me he gastado en notarios y en trámites y en tiempo, en frustraciones. La propia SEM, para constituirla nos tardamos mes y medio, fue un rollo, todavía estamos con una bronca de un número ahí, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser, pero a fin de cuentas hay que darle para adelante. Falta Cámara de Diputados, ¿no? Ya. Antes de la Cámara de Diputados ya pasó el primer paso, que era la Cámara de Senadores. Sí, este proyecto o esta iniciativa parece que es una cosa de hace 2 semanas que se empezó a escuchar, pero en realidad lleva casi 2 años, ¿no? Okay. O sea, empezó con un acercamiento al TEC de Monterrey para hacer unas mesas de trabajo con digamos, los que están en la maestría de políticas públicas. Hicimos mesas de trabajo entre emprendedores, expertos, etc. Okay. Después llegamos con el decano Alejandro Poré de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, pues a presentarle. Todavía no le terminaba de decir a Alejandro, que me dijo, hay que hacer esto, nos va a ayudar como país. O sea, se lo puso inmediatamente. Entonces convocamos a un equipo, nos ayudó, se redactó la primera iniciativa, nos empezamos a acercar con los senadores. Tan rápido le explicamos a un senador, pasaba lo mismo, esto va a cambiar muchas cosas, hay que hacerlo. Eso fue una gran sorpresa para nosotros. Okay. Creímos que iba a ser un tema de, sí, bueno, márcame la otra semana. O sea, hay que hacer, ¿cómo le hacemos para que esto suceda? Se anuncia la iniciativa hace un año, en diciembre del año pasado. Lo escucha Secretaría de Economía, ¿no? Y dice, a ver, yo quiero saber de qué se trata esto. Hay una mesa de trabajo entre senadores, ASEM y Secretaría de Economía. Se empieza a revisar cómo darle viabilidad al proyecto. Esto fue todo el 2015 hasta que, bueno, hace una semana se aprobó en las comisiones primero y en el Senado, como te decía, con 70 votos a favor. Fue ahí un final como de cardíacos, ¿no? Porque ya estaba en el orden del día, lo estuve siguiendo por redes sociales, obviamente. Ya estaba en el orden del día y a la hora que empieza la sesión, de repente ya no está. Y entonces todos creíamos que ya se había acabado, que ya había... O sea, que ya se había quitado, que ya no se iba a discutir, pero al final algo sucedió que sí se discutió. Cuéntanos así rápido. Sí, fue como que seguro tú estabas así prensado. Justo un día antes de que se votara, yo estaba acá en DF, yo no vivo acá porque ese día se iba a votar. Entonces yo me tenía que regresar a unos asuntos de mi empresa al siguiente día. Entonces yo lo estaba viendo en vivo en la computadora y la quería aventar de verdad. ¿Por qué? Porque lo primero que hice como niño cuando el 25 de diciembre es quiero ver mis regalos. Entonces dije, quiero ver si está en el orden del día. Vi que estaba en el orden del día y dije, bien, hoy se vota. Entonces hicimos el anuncio, hoy se vota emprendedor. Y de repente me avisa el director de la asociación, Manuel Rubio, que estaba ahí, me dice, la sacaron del orden del día. Y yo, pues no puede ser, o sea, ¿cómo sacas algo del orden del día? Claro. Me meto otra vez a la transmisión, veo como los senadores de la bancada pro emprendimiento que nos dimos a la tarea de conformar y que firmaron un compromiso, estaban defendiendo la capa de espada, exigiendo por qué se había quitado. Vimos como el vicepresidente de la mesa directiva, que es notario, pues no dio una respuesta en ese momento, ¿no? Sí, nada más le dice gracias. Ya, entonces, al final se empezaron a mover cosas dentro del Senado gracias a esta bancada pro emprendimiento. Hicieron que se regresara al orden del día y ahí está el resultado. 70 votos a favor. O sea, cuando esto pasó en Chile, ganaron por un voto. Y cuando les avisamos a los de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica que ya se había votado y que había sido 70 a favor, 1 en contra, pues no lo podían creer. No. O sea, nos tienen envidia, lo puedo decir, de que se hayan sumado los esfuerzos tanto de los legisladores como de los emprendedores, como de la institución no educativa como el TEC y el tema de Secretaría de Economía. Dicen, no hemos logrado que eso suceda en nuestros países, sobre todo Colombia y Perú, ¿no? Muy bien. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Fer, pues muchísimas felicidades, o sea, sobre todo cuando dices esto comparándolo con otros países, comparando, ¿no? O sea, que no ha sucedido o en Chile sucedió, pero que apenas sí sucedió, y pues acá lo lograron contra un montón de obstáculos, la verdad, ¿no? Con ese final ahí tan de fotografía casi, pero al final ganaron por goleadas, ¿no? Sí. 70 votos a favor versus 2 en contra, o sea, no tienen nada, o sea, obviamente
es una iniciativa que tiene mucho sentido, que va a agregar mucho valor y por eso creo que tuvieron esos resultados. ¿Qué sigue ahora? Porque todavía no está al 100, todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Sí, entonces desgraciadamente la sesión o el periodo de este año terminó el lunes, no alcanzó a salir. Con los diputados que hemos platicado nos han comentado que los distintos grupos parlamentarios, suena político cuando hablo así, pero así se llaman, ¿no? Claro. Lo ven con buenos ojos. La verdad es que la bondad de la iniciativa se necesita tener dos dedos de frente para entenderla, claro, ¿no? Entonces estamos a la espera entonces de que el nuevo periodo que inicia en febrero se vote la primera semana. Ahí es donde es bien importante que si firmemos la petición, que crezca ese número, que le demos difusión, pues para que también ellos sientan la presión de no mandarla a segundo plano, ¿no? Sino realmente decir, hay que hacer que esto pase ya. Y si eso sucede, probablemente antes de que acabe el siguiente año, o más bien seguramente ya tendríamos ese portal para constituir empresas, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Entonces, recuérdame la fecha, es febrero. En febrero es la primera sesión del año y ahí es donde tenemos que volver a hacer presión, tenemos que volver a firmar, o entrar y compartir y difundir esto para que en febrero, en la primera sesión de la Cámara de Diputados, se firme. Exacto. Y habiéndose firmado y si se aprueba, más o menos para cuándo se espera que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, si se aprueba, que esperemos que sí, hay un tema que recae en el presidente de la República, que digamos ya pues es mero trámite, y después se publica en lo que le llaman el Diario Oficial de la Federación. Y entonces ahí Secretaría de Economía se tomaría el tema para publicar cómo va a proceder con la construcción de todo este portal. Y yo calculo que después de que suceda 6 meses de trabajo en el portal, porque hay muchas cosas avanzadas, ya sería esto una realidad. Claro, como tú dices, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? Ya está establecido, hay gente que lo puede desarrollar, etcétera. Y luego viene cerrar empresas más fácil y que los emprendedores nos puedan pagar antes de 30 días, sino que nos manden las grandes empresas a 90 días. Wow. O sea, es un movimiento muy grande, por eso lo respalda el Banco Interamericano de Desarrollo con el FOMIN. O sea, creen en que los emprendedores realmente nos tenemos que unir y hacer cosas por nosotros, ¿no? Verdaderamente está increíble. Fernando, se vienen muchas cosas más con la SEM. No es nada más esta iniciativa, hay muchas otras cosas. ¿Dónde podemos informarnos de todo lo que están haciendo ustedes? A sem.mx, ahí está toda la información. Ahí está la forma de registro para que se hagan socios gratis. Si no les gusta gratis, les cobramos. No hay problema. En Twitter, que es @asem con mayúsculas _socios. Y en Facebook, que es asem.mx, ahí estamos publicando y dando lata. Necesitamos que nos ayuden a compartir esto, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, Fer. Increíble, muchas felicidades por lo que han logrado. Y como ya nos dijo Fernando, esto no se ha acabado y necesitamos todavía que firmen, necesitamos todavía que se metan, que apoyen esta iniciativa porque nos va a beneficiar a todos. Así ustedes ya tengan sus empresas constituidas, nunca saben si van a tener que constituir otra. Y estoy casi seguro que si están escuchando Disruptivo es porque no han constituido su empresa, porque apenas están empezando, porque apenas están emprendiendo, y este puede ser algo que sea un game changer para ustedes. Así que pues entremos, apoyemos y pues hacer parte de la Asociación de Emprendedores de México. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos seguimos escuchando aquí en Disruptivo. Escuchas Podcastería. Eso fue la entrevista con Fernando Mendívil, presidente de la Asociación de Emprendedores de México, quienes están impulsando esta nueva iniciativa para la creación de empresas en un solo día y con costo cero, que como platicábamos durante la entrevista y con Marce, abre muchas otras preguntas, ¿no? Abre muchas interrogantes. ¿Qué pasa después? ¿Qué sigue? ¿Qué implica? Definitivamente no es como que va a ser de darle un clic, sino que sí se tienen que hacer ciertas cosas. Sin embargo, mi opinión es que esta iniciativa definitivamente abre mucho la puerta a que muchas más personas que hoy no podían emprender o que no se habían decidido emprender lo hagan, y eso creo que es algo siempre positivo. La creación de nuevas empresas genera valor. Definitivamente no todas van a ser exitosas, pero bueno, las que sí lo logren, eso va a crear algo positivo. Pero y también va, yo creo que como a motivar a que mucha gente que está en la informalidad y demás, pues se pueda convertir en un emprendedor, en un empresario formal, y creo que eso le va a agregar valor al país. ¿Qué te parece a ti, a grandes rasgos, esta iniciativa? Ya nos platicabas al principio como las dudas que tenías, pero pues ya para ir cerrando, cuéntanos qué tipo de cosas positivas le ves a esto. A mí me parece maravilloso. Creo que es una iniciativa que apoyé desde el principio. Desde que me la contaron como una idea, me tocó escuchar esa parte. Conozco a las personas que armaron junto con Fernando el proyecto, y me parece maravilloso. Definitivamente el gobierno tiene que ser ese actor que pueda facilitarle al ciudadano los procesos,
Y algo que caracteriza mucho al gobierno es justo esta burocracia que existe detrás de cualquier cosa que quieran realizar en nuestro país. Y abrir una empresa de manera sencilla va a crear que justo personas como tú y yo podamos realmente animarnos a hacerlos de manera formal, porque lo que sucede es que hay muchos emprendedores que existen, que les está yendo bastante bien, pero que el simple trámite de hacerlo les impide animarse a pasar de la formalidad a la informalidad. Entonces me parece una excelente iniciativa. Creo que hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Definitivamente, no quiero ser repetitiva, pero sí es importante hacer el énfasis sobre esto, ¿no? Una vez que se abre una empresa, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son como yo lo pondría abierto a que la gente pueda discutir acerca de este tema una vez que escuchen ya la entrevista con Fernando? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que ellos harían? Desde mi perspectiva hay mucho que hacer y creo que Fernando lo explica perfecto, ¿no? Buenísimo. Marce, pues sin duda esa es una iniciativa que vale mucho la pena, que va a abrir la puerta a muchas otras cosas y que esperemos que pues poco a poco genere una bola de nieve que nos lleve a tener un país pues más emprendedor, un país donde sea más fácil que la gente desarrolle sus proyectos que puedan en algún futuro generar impacto y resolver grandes necesidades sociales. Ahora bien, si queremos que esta iniciativa suceda, todavía es importante que participemos. Toda esta discusión, todas estas dudas, todas estas preguntas de nada sirven si no levantamos la mano. Y como ustedes lo saben, como ya lo mencionamos y ya lo mencionó Fernando, bueno, actualmente está abierta la convocatoria en change.org para que ustedes voten y digan si están a favor, si es que están a favor de esta nueva iniciativa de empresas en un día y con costo cero. Entren a la página de change.org y ahí lo pueden buscar, o también entren a la página de la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México. Obviamente también pueden entrar a disruptivo.tv, donde tendremos un link para votar por esta iniciativa. Participen, éntrenle y bueno, pues creemos un México donde sea más fácil emprender. Marce, eso es todo por la emisión de hoy, primera emisión del año formalmente. Muy bien, es un gran tema, ¿no? Creo que empezamos con el pie derecho. Esperemos que todo el año sean noticias como esta e historias como esta. ¿Qué te parece si nos seguimos en redes sociales, si seguimos la conversación? ¿Dónde puede la gente encontrar a Disruptivo? En Facebook nos encuentran como Disruptivo MX y en Twitter como Disruptivo TV. Así es, ahí estamos. Y además, Marce, tú y yo también podemos seguir la conversación sobre innovación, startups y emprendimiento. ¿Dónde estás tú en Twitter? Yo estoy como @marcepach. Y en Facebook como Marce Cetina. Muy bien, Patch como Patch Adams. Exacto. Muy bien. A mí me encuentran en Twitter como @elcerrojuan. Sigamos la conversación, hay mucho más que hablar. Nos encantaría saber qué están esperando ustedes para este año, qué les llama esta iniciativa de empresas con costo cero y sobre todo pues seguir escuchando sus historias de emprendimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Le damos las gracias a Podcastería que nos permite llevar este podcast hasta ustedes. También los pueden seguir en redes sociales como @podcastería por todos lados. Le damos las gracias también a Kevin que está con nosotros ahorita en la cabina haciendo que este podcast suceda. Y bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Disruptivo TV. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.